Sea alabado Jesús. Buenas nuevas a todos los amigos fetevidentes. Bienvenidos a este nuevo programa. Buenas nuevas. Buenas nuevas, hermana. Bienvenido, Padre. Muy bien. Bueno, hoy tenemos en este programa un caso particular que en las noticias de la iglesia ha salido, pues, que quieren aprobar el matrimonio de los casados. Perdón, que los casados sean ordenados sacerdotes. ¿Qué piensa usted al respecto de esta noticia? Sí, en realidad eso ya se estuvo hablando y es algo que ocupa hoy las primeras páginas de las noticias eclesiales y no eclesiales. El punto es que el instrumentum laboris, es decir, un instrumento de trabajo para el sínodo de la Amazonia, o Amazonía se puede decir de las dos maneras, el Papa ha convocado un sínodo para hablar sobre este pulmón de la tierra, especialmente de América, de los problemas específicos que hay en relación al ecosistema del Amazonas y que involucra a varios países, todos los países del entorno, ¿no? Como uno de los problemas allí fundamentales es la escasez de sacerdotes. Los obispos y los sacerdotes que trabajan en la región estaban proponiendo que se tocara el tema de la posibilidad de ordenar hombres casados del lugar para ser sacerdotes. Claro que esto abre la puerta, porque se comienza allí, el día de mañana se dirá, bueno, si allí pueden haber hombres casados, ¿por qué no en Panamá? ¿Por qué no en Argentina? ¿Por qué no en Centroamérica? ¿Por qué no en Italia? Se puede extender, sí. Claro que ha sido una bomba, ¿no? Porque desde el año 305, cuando se implementó la disciplina canónica del celibato para todos aquellos que aspiraban el orden sacerdotal, es la primera vez en la historia, desde el año 305 del concilio de Elvira, un concilio que se realizó en España, es la primera vez que se podría decretar que en la iglesia de rito latino en la que estamos nosotros puedan darse el caso de ministros sacerdotes pues, casados, con hijos, con familia. Esto es un hito y es algo que realmente trastoca toda la historia de la iglesia de rito latino, ¿no? Yo pienso que siempre ha habido escasez de sacerdotes, siempre ha habido escasez de sacerdotes, y nunca se pensó, debido a la escasez de sacerdotes, que un recurso para suplir esa escasez fuera ordenar a hombres casados. Aquí lo novedoso es que por primera vez, ya les digo porque de que todos tenemos uso de razón, siempre el celibato ha existido como norma canónica para quien aspira el ministerio sacerdotal o el ministerio ordenado, porque también los laicos tienen un ministerio sacerdotal, pero no es ordenado. Entonces, aquí viene el punto. El Papa propone en este instrumento un laboris, porque además no es el Papa, es los que han redactado pues, el instrumento un laboris y uno de los temas que ahora se va a dialogar. Aquí hay que aclarar que todavía no se ha presentado tal disposición y si se presentara sería algo regional y algo para ciertos laicos que ya tienen cierta edad, que rebasan tales edades. Pero obviamente lo que ahora es una excepción, dentro de 15 años o 10 años, se podría extender a otras regiones, que es el tema que algunos han estado dilucidando. Yo quiero aquí aclarar, primero, que todavía no es un hecho, hay que dialogar al respecto. Segundo, en la Iglesia Católica siempre ha habido sacerdotes casados y con familia, con hijos.
pero la Iglesia Católica de rito oriental, católica, con el Papa, no estoy hablando de ortodoxos no católicos, estoy hablando de ortodoxos católicos, como la Iglesia eslava bizantina, como la Iglesia maronita, que está en Israel y está en el Líbano, la Iglesia melquita, la Iglesia siro-malabar, etc. Estas iglesias, que son 23, 24 iglesias, siempre entre estas iglesias ha habido sacerdotes casados, porque así fue la práctica desde los primeros siglos, pero también hubo decretos y hubo concilios en estas iglesias orientales, donde estos sacerdotes que están casados, que optan por el matrimonio antes de ser ordenados, una vez siendo ya sacerdotes no pueden optar por el matrimonio. Y segundo, no pueden aspirar a cargos de relevancia dentro de la iglesia, no solo para ser obispos, sino que para tomar decisiones de la iglesia. Y los otros sacerdotes célibes, que son la mayoría, deben vivir en un monasterio bajo leyes prácticamente de vida monacal en comunidad. Ahora, quiero además aclarar que sí, en la iglesia de la Amazonía, llegar a establecerse en la iglesia de rito latino, en la que nosotros estamos, que hay sacerdotes, pueden haber ya sacerdotes casados y con familia, esto no tiene que ver absolutamente nada con los sacerdotes que pertenecen a familias religiosas, que son la mayoría, pero agustinos, por ejemplo, jesuitas, javerianos, paulinos, vicentinos. La gran mayoría de los sacerdotes que pertenecen a otras congregaciones, ellas son un voto de castidad. Y lo voy a poner de otra manera. Digamos que venga una disciplina canónica, donde el celibato no es obligatorio y pueden haber sacerdotes casados. No obstante, la gran mayoría quedaría sin casarse de igual modo porque pertenecen a órdenes religiosas. La pregunta que puede quedar en el ambiente es, con los años, esta disciplina que es solamente o sería solamente local, ¿se puede extender a toda la Iglesia universal de rito latino? Queda la interrogante. Segundo, ¿esto afectaría las vocaciones a la vida religiosa como tal y entonces tendríamos más sacerdotes diocesanos que religiosos por todo el boom del medio ambiente que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? De erótico y todas estas cosas que sabemos que son parte de la realidad que estamos viviendo? Es otra interrogante que queda en el ambiente. Yo pienso que primero, esto no afectaría absolutamente en nada a la praxis de que siempre haya en la iglesia sacerdotes célibes. En nada. Porque en Oriente siempre ha habido sacerdotes casados, pero prevalece siempre la praxis del sacerdote célibe. Aunque, repito, hayan sacerdotes casados y con familia. Siempre prevalece ese criterio. Además, es norma también de que en estos casos el sacerdote cuando enviuda debe quedarse ya viudo, ¿no? En fin, aquí habría que esperar qué va a ocurrir con el sínodo. Puede ser de que se eche para atrás, puede ser. Y que no, de hecho, si se tome solo y exclusivamente para esa región. O sea, un sínodo de la Amazonía no tiene nada que ver con un sínodo de América no Amazonía, o de Centroamérica o del CELAM, por ejemplo, ¿no? Claro. Es algo meramente regional. Otra de las propuestas que se presentó era que dejaran abierta la posibilidad de hacer hostias con harina de yuca, porque en la región no hay trigo, porque es una región muy cálida y muy húmeda. Y entonces es un problema conseguir harina de trigo para hacer hostias. Pero eso ya no se tomó en consideración hasta ahora, pues, según las informaciones que tenemos. Pero ahora queda abierto, pues, el compás para estos casos y sería interesante, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Yo pienso que en el fondo también va a traer una reacción
bien, digamos, de controversia de muchos sectores de la iglesia. Claro, y yo quisiera aquí invitar también a la reflexión y a la prudencia, porque se comprende de que una medida que ha estado en la iglesia desde prácticamente los orígenes, porque puedo hablar incluso más atrás del 305 del Concilio de Elvira, y claro, esto es un impacto emocional para los católicos, y de hecho que va a traer crítica, va a traer, no sé, juicios, y en esto, bueno, debemos ser pacientes, debemos no tener miedo, es parte de la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, y orar mucho por nuestra iglesia. Si esto corresponde a la voluntad de Dios o no, yo no sé, también esa es harina de otro costal. Es cierto que Dios habla a través de los obispos, a través de la jerarquía, es cierto, pero todavía no sabemos. No sabemos porque está en estudio. Estuvo en estudio, el Papa Francisco nombra una comisión de superioras mayores y de, bueno, comisión teológica para examinar el tema si pudieran ordenar mujeres diaconisas. Y al final se vio de que nunca hubo en la iglesia diaconisas como tal y que se pueda comprobar teológicamente de que era una orden quienes recibían aquellas que fueron llamadas diaconisas. Y bueno, se echó para atrás y dijo el Papa, si alguna quiere ser diaconisa, salga de la iglesia y vaya a otro lado y hágase diaconisa. Pero fue contundente. Entonces hay que esperar qué es lo que va a ocurrir. Y si ocurre, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Si es o no la voluntad de Dios, yo no sé. Yo no sé porque en la iglesia ha habido de todo y la iglesia tiene 2000 años de existencia. Claro. Quizás después de la pausa podemos ver también las consecuencias que trae esto, ¿no? Los pros y los contras de si en su momento lo aprueban o no en esta región. Claro, claro. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con más. Seguimos de vuelta con más, queridos amigos. Bueno, estamos platicando en este caso acerca de la última noticia en el sínodo que hay en, ¿cómo se llama el lugar? Amazonía. En la Amazonía. Bueno, preguntaba pues en el bloque anterior cuáles serían las consecuencias si en todo caso aprueban en esta región. Mira, como es un tema realmente novedoso, yo no sé qué impacto va a tener esto en la Iglesia Católica, sinceramente. No tengo la menor idea. Regionalmente podría ayudar para que localmente tengan celebraciones eucarísticas, la iglesia es una iglesia más viva. Claro. Yo pienso que en muchas regiones el problema no se resolvería de las vocaciones ordenando hombres casados. El Papa San Juan Pablo II, en su época, insistía en que aquellos países donde hay una sobrepoblación de sacerdotes, siempre cada año invitaran a los sacerdotes a ofrecerse de misioneros. Por ejemplo, cito el caso de Polonia, cito el caso de México. Sí. El Seminario de Guadalajara tiene más de 1000 seminaristas. En Polonia cada diócesis tiene un seminario y los obispos siempre invitan a sacerdotes a ofrecerse de misioneros en diversos países. Bosnia también y Croacia ahora con Medjugorje tienen muchísimas vocaciones. Independientemente de si se ordenan o no hombres casados, yo creo que los dicasterios sobre la nueva evangelización en el Vaticano se pueden hacer llamados a estas diócesis que tienen tantos sacerdotes como decía Juan Pablo II de su época, de brindar este ministerio a diócesis donde hay escasez de vocaciones. De hecho,
hay sacerdotes en Perú, en Paraguay, en Haití, sacerdotes de Polonia y sacerdotes de Italia, y sacerdotes que, bueno, van a misionar porque en estos diócesis hay muchos sacerdotes. Yo he visto diócesis o parroquias donde hay 3, 4 sacerdotes y el resto, después que celebran la Eucaristía, no tienen gran cosa, ¿no? En Colombia también Colombia también, sobre todo en Medellín. Medellín es una diócesis que tiene cantidad de sacerdotes. Exacto. Ahora, yo creo que independientemente, repito, si se ordenan hombres casados, debe haber un llamado de parte de la misma Santa Sede y los obispos en sus diócesis que tengan este superávit de sacerdotes, ofrecer a otras diócesis ministros para responder a esta escasez que hay, ¿no? Cuando uno toma el anuario del Vaticano, es cierto, ha bajado mucho los sacerdotes, el número de sacerdotes en muchas diócesis, pero también en Europa ha decaído mucho la participación en misa. Pero en otras regiones, como en América, donde hay tanta participación de fieles en las parroquias, tenemos escasez de sacerdotes. Entonces hay que, no sé, hay que prever esto, hacer un balance y independientemente, repito, si se ordenan o no hombres casados, porque hay una escasez de ministros en muchos lugares y si en la Amazonía ahora se dispone de que hayan sacerdotes casados, no va a resolver el problema, por ejemplo, que hay en algunas diócesis en Italia, donde un sacerdote está atendiendo 3, 4 parroquias, porque no hay candidatos a los seminarios. Por ejemplo, en Milán, que es una de las arquidiócesis más grandes del planeta, hay 1 o 2 seminaristas, imagínate. Entonces, hoy día hay sacerdotes allá que tienen 3, 4 parroquias. Pero tenemos el caso de Polonia, el caso de Lituania, que es un país tan pequeño, pero también tiene muchos sacerdotes. El caso también de... se me escapa en este momento. Pero Colombia y también en Filipinas y por allá en Asia hay diócesis que tienen muchísimas vocaciones. Entonces, bueno, es prestar, es ofrecer. Claro, en su momento. Y necesitamos esa disponibilidad también, ¿no? de las diócesis y de los obispos para responder a esta escasez de vocaciones. La pregunta es, en sus tiempos las iglesias ha tenido sus crisis en las vocaciones, pero ¿cómo respondieron ante esta necesidad que tenían? Ese es un buen punto, porque fíjate, no obstante la escasez de vocaciones que hubo en el medioevo, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII también había escasez. En América también, en regiones enteras de indígenas, donde 2, 3, 4 misioneros tenían que atender regiones enormes y bueno, y estuvo allí la fe, ¿no? Claro, no se atendía como se debió haber atendido, pero existían otros métodos. También, ahora hay un problema que no había en esa época, que es la influencia de los medios de comunicación social y que el hombre de hoy ya no tiene ese temor de Dios y no piensa tanto en su vida espiritual y se deja absorber por el materialismo, el hedonismo. Entonces, ¿para qué sacerdote si la gente no se interesa por Dios también? Y también el New Age. Entonces, estamos viendo realidades distintas porque hay una influencia bien marcada del New Age y que la gente dice, yo busco mi paz espiritual a través del yoga, la meditación, de cristales, cuarzo, los spas, qué sé yo. Y entonces, no, ¿por qué pedirle perdón a Dios de mis pecados y todo? La gente busca también excusas para no ir a la iglesia, mira los sacerdotes que viven pecados, que no sé qué. Es más difícil la cosa, ¿no? Pero el punto es que ante esta escasez y con este cambio de mentalidad de la posmodernidad, lo que creo que hay que hacer es trabajar mucho en la promoción vocacional. Dedicar sacerdotes exclusivamente a eso.
Yo recuerdo una vez hablando con un sacerdote que su congregación lo liberaron de parroquia, de colegio, de cualquier tipo de pastoral. Y dijeron, tú te encargas solamente de la promoción vocacional sacerdotal. Y tenía casi 10 años de estar visitando varios países, grupos de oración, movimientos juveniles, parroquias, distribuyendo por ahí volantes. Y él me decía que tenía más de 60 sacerdotes, ya ordenados desde que a él lo dedicaron a eso. Entonces, si bien hay muchas necesidades en las congregaciones y en las diócesis, de diversos sectores de pastoral, el prioritario debe ser el vocacional, ¿no? Entonces yo creo que en cada diócesis hoy día es urgente que hagamos una promoción vocacional más agresiva, más dedicada. Todos los sacerdotes debemos comprometernos para promover las vocaciones a la vida consagrada. Y eso es una respuesta, ¿no? Ahora vamos a ver qué va a ocurrir, pero definitivamente esto marca en la historia de la Iglesia Católica un hecho sin precedente. Sin precedente. No ha habido en toda la historia de la Iglesia Católica un acontecimiento como este, donde se dispone que hombres casados puedan ser sacerdotes. Es algo delicado, pero ¿qué diferencia hay? Porque me ponía a pensar que si en Colombia hay muchos sacerdotes, quizás por el número de habitantes que hay allá, pero en Lituania también hay, pero en Lituania no hay tantos habitantes. Si usted dice que el impacto que hay ahora en la sociedad no es lo mismo que antes, ¿qué estaría pasando entonces? Porque no es ni por la cantidad de personas, ni tampoco porque no hayan tantos habitantes dentro del país. ¿Qué pasa que no hay tantas Lo que pasa personas? es que hay países como Polonia, ¿no?, que vienen del comunismo y tuvieron un San Juan Pablo II, tuvieron una Santa Faustina Kowalska, tuvieron a un San Marcelino María Kolbe, y en Lituania se dieron estas manifestaciones de Jesús misericordioso, y ahora hay una gran efervescencia del catolicismo en Lituania. No así en Letonia y Estonia, que es otra realidad, ¿no? Entonces, claro, estos países, y sobre todo también donde ha habido muchos mártires, surgen muchas vocaciones. Como en México. En México, ahora en El Salvador también. Entonces, la sangre de los mártires es semilla de cristianos y de vocaciones. Entonces, sí, hay países que las persecuciones en realidad nos han hecho un favor, ¿no? Y Dios se sirve de esa persecución para proveer a la iglesia, si así como fueron marcados por el dolor y la sangre, entonces Dios los bendice con abundantes vocaciones. Pero vamos a ver qué va a ocurrir. Hay que encomendarse a las oraciones. Hay que encomendar a todas las necesidades que tiene la iglesia nuestras oraciones, porque también como uno está, por ejemplo, nosotros en el caso que vivimos acá en Panamá, no hemos tenido esa persecución tan grande como la han tenido otros países, y en su momento nos podemos sentir un poco indiferentes ante esas realidades que ellos están pasando. Pero igual la persona que ora puede percibir pues esa compasión hacia el prójimo de otros países. Quizás también ante la presión que haya, no se alcanza a razonar, o ya de la desesperación quieren buscar una solución y no se espera con paciencia, pues pienso yo también que puede estar pasando en este O no caso. se busquen otros recursos. Hay que buscar recursos. Yo no sé, yo no vivo en estas regiones, ¿no? Y yo no sé hasta dónde todos los que trabajan allá están de acuerdo con esto, porque hay que esperar igual. Y además es un instrumento laboris, no es una decisión sinodal tampoco. Hay que esperar. Claro. Bueno, hay que esperar la respuesta de lo que vaya a suceder. Estén pendientes, queridos amigos fetevidentes, de lo que va a pasar de aquí en adelante, pues en esta región. Bueno, recordarles a los amigos fetevidentes el evento que tenemos de FETV el 26 de junio en la USMA,
para los que deseen participar, y también el 21 de julio el seminario que vamos a tener en la Universidad ISAE, para que todos puedan participar. Ya hemos llegado al final del programa. Recuerden tenernos en sus oraciones y ayudarnos con sus donaciones. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.